yo te doy la honra, aleluya, a nuestro Dios, al que vive y reina, a el santo, la gloria, aleluya, a nuestro Dios. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios. Un espacio donde se comparte las mejores alabanzas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajad y orar en la viña del Señor. Y mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajad y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Minutos de Reflexión tiene el privilegio de recordar prédicas de nuestro hermano en Cristo, Eliseo Duarte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Los diezmos y las ofrendas no nacieron con la ley, sino en Génesis 14, cuando Abraham armó a sus criados y fue a rescatar a Lot, que había sido cautivo por una confederación de reyes. Entonces, cuando él regresaba de derrotar a los reyes y de rescatar a Lot con todo lo que tenía, le salió al encuentro Melquisedec, con pan y vino, con la Santa Cena. Y Abraham le dio los diezmos del botín. Se los dio, no los pagó. Los diezmos no se pagan, los diezmos se dan, porque Dios no está vendiendo nada. Dios da, Él usa el verbo dar, no es de pagar. Entonces, le dio los diezmos del botín y Melquisedec lo bendijo. Melquisedec era una teofanía, una revelación del sacerdocio de Cristo, porque el que bendice es mayor que el bendecido, y en la tierra no había hombre más grande y más importante que Abraham. Abraham era el amigo de Dios, y Melquisedec lo bendijo y le dio la Santa Cena, y Abraham le dio los diezmos del botín. Entonces allá donde nacen los diezmos, con Abraham. Posteriormente Jacob, su nieto, que era hijo de patriarca y nieto de patriarca, y nieto de Abraham, hijo de Isaac, pero era un usurpador, era un tramposo. Engañó a su papá, engañó a su hermano, engañó a su tío, es decir, hizo honor a su nombre. Jacob quiere decir suplantador, engañador. Entonces, cuando Jacob iba huyendo de sus ardíes,
porque la mamá lo ayudó, le hizo la maleta para que se fuera donde su tío, porque su hermano había jurado matarlo, porque le había quitado la primogenitura. Entonces le cogió la noche en el desierto, puso una piedra por la almohada, y esa noche soñó que había una puerta abierta en el cielo y una escalera que desde el cielo se apoyaba en la tierra y que los ángeles descendían y ascendían por aquella escalera. Entonces cuando él se despertó, dijo: cuán terrible es este lugar. No sabía yo que Jehová estaba en este lugar. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces Dios le habló: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces Jacob por primera vez hizo una decisión, un voto. Si Jehová fuere conmigo en este viaje, me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Los hijos de los pastores no nacen cristianos, y ellos necesitan llegar un día en que toman la decisión de que el Dios de sus padres sea el Dios de ellos. Jacob era hijo de profeta, nieto de profeta y de patriarca, pero él era un tramposo a la perfección. Pero el Señor se le cruzó en el camino, y después de 20 años, porque Jacob estuvo en la tierra de su tío 20 años, trabajó 14 años por sus 2 mujeres y 6 por las ovejas. Y después de 20 años Dios le dijo: vuélvete a la tierra de tu padre y yo te haré bien. Y entonces él organizó su hacienda y sus mujeres y sus hijos y se encaminó de regreso, aleluya, se encaminó de regreso a la tierra de su padre. Pero entonces se encontró con la noticia que su hermano venía a encontrarlo con 400 hombres armados. Entonces se le debilitaron las piernas a Jacob, se angustió porque pensó que su hermano venía a cobrarle la que les había hecho. Entonces él organizó su familia por grupos y la hacienda, diciendo: vayan delante de mí, y si encuentran a mi señor Esaú, diles que este es un presente de tu siervo Jacob. Quizás cuando yo vea su rostro habré apaciguado su ira. Y se quedó solo Jacob en el vado de Jaboc, y aquella noche luchó con Jacob un varón. No fue Jacob que luchó con el varón. Aquella noche luchó con Jacob un varón hasta que rayaba el alba. Y el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Tramposo. Jacob. Y el varón le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, que quiere decir príncipe de Dios, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Aleluya. Allí fue donde Jacob se convirtió, pero eso fue 20 años después de que él había hecho el voto, figúrese. Así que téngale paciencia a los hijos y crea que a pesar de que las vueltas que ellos den, el Señor los va a traer. El Señor los va a traer. No piense que están perdidos de todo. Piense en que Dios es supremamente bueno y paciente para con nosotros. Entonces ahí cuando Jacob vino a convertirse. Bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿En qué momento Jacob? Porque Jacob se va y hace un voto. A los 20 años viene. ¿En qué momento Jacob da los diezmos? Ah, bueno, según la historia, ¿no? Espérate. Entonces, cuando Jacob hizo el voto, cuando iba de camino de su casa para la casa de su tío, dijo: ungió con aceite la piedra que le había servido de cabecera. Dijo: esta piedra será casa de Dios y puerta del cielo, y de todo lo que me diere Jehová, el diezmo lo apartaré para ti. Ahí está el padre Abraham y el nieto Jacob haciendo lo mismo. Entonces los diezmos y las ofrendas son el sistema financiero que Dios ha establecido para el sostenimiento de su obra. Y eso está en el libro de Génesis. Eso no nació con la ley, eso nació con los patriarcas, y la iglesia es la continuación de la promesa de Dios a Abraham. Ahí en Gálatas 3:13 aprendimos. En Gálatas 3, los últimos versículos dice: si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Y Jesús le dijo a los judíos que reclamaban ser descendientes de Abraham, Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces de allá vienen los diezmos y las ofrendas. Todo lo que se hizo en el Génesis era voluntario. A Abraham nadie le dijo que trajera los diezmos, ni a Jacob tampoco nadie le dijo. Entonces tampoco ellos hacían un altar y para invocar al nombre del Señor hacían. Todo eso lo hicieron ellos voluntariamente. Entonces cuando vino la ley en el monte Sinaí, entonces la ley es una orden que manda y prohíbe. Eso es lo que es la ley. Entonces todo lo que era voluntario, la ley lo volvió obligatorio. Entonces por eso en Israel se hablaba de pagar los diezmos, porque ya no era una cosa voluntaria, sino una cosa obligatoria. Porque la ley es una orden que manda y prohíbe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. No harás imagen de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. No matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no
codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni nada de su prójimo. Entonces los mandamientos mandan y prohíben. Por eso, volviendo a Romanos 5:13, los descendientes de Adán hasta Moisés no pecaron como Adán, porque ellos no tenían unos mandamientos que le dijeran, haga esto y no hagas aquello. Ellos no eran transgresores, ellos eran pecadores por naturaleza, porque el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres. Pero después del Sinaí, el hombre es triple pecador. Pecador por naturaleza, pecador por acción porque hace lo prohibido y pecador por omisión porque no hace lo mandado. Entonces, la ley reguló, entonces la ley, como dije antes, Dios ya les dio, siendo una nación, les dio una ley y les dio un santuario. Hasta que no hubo un pueblo redimido, no hubo un santuario. El tabernáculo en el desierto fue el primer santuario que Dios designó, que Dios ordenó y que Moisés erigió en el desierto. Entonces, para administrar ese santuario se necesitaba un sacerdocio. Entonces Dios designó la tribu de Leví y la casa de Aarón para cumplir ese propósito. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Leví era una tribu, como la tribu de Judá, como la tribu de Rubén, como la tribu de Neftalí. Pero de la tribu de Leví Dios escogió una familia, la de Aarón. Él y sus hijos de generación en generación serían los sacerdotes. Entonces los levitas tenían una función y los sacerdotes tenían otra. A eso fue lo que leímos en el capítulo 18 de Números. Allí el Señor le dijo a Aarón qué era lo suyo. Las ofrendas, las primicias y los diezmos de diezmos eran para el sacerdocio, que no solamente era Aarón, sino sus hijos y toda su familia. Y los diezmos fueron dados a los levitas, no al levita, sino a los levitas, como remuneración por el ministerio, porque a ellos no se les dio tierra. A todas las demás tribus se les dio una porción de tierra según el tamaño de la tribu y según también el trabajo que hacían, si eran pastores de ovejas o si eran agricultores, en fin. Pero a la tribu de Leví no se le dio, solamente se le dio unos ejidos, que eran como unos solares en las casas donde ellos vivían para que allí guardaran las ovejas, los becerros, todos los animales que les traían, ellos tenían que tener donde tenerlos. Entonces ellos, se les dio unos ejidos, pero ellos no tenían tierra para cultivar, porque ellos fueron escogidos para ministrar en el santuario. Entonces ahí en Números está la regulación. Aarón y sus hijos y sus hijas, toda la familia de Aarón eran sacerdotes. A todos ellos se les dio las ofrendas. Ahí está especificado el tipo de ofrenda. Y las primicias. Y a la tribu de Leví, que eran los encargados de el mantenimiento del santuario. O sea, armarlo, mantenerlo, desarmarlo, cargarlo. Todo eso lo hacía la tribu de Leví. Entonces a ellos se les dio los diezmos como remuneración por el ministerio, porque el Señor le dijo, no tendréis heredad en Israel, porque yo soy vuestra heredad. Entonces los alfolíes allá no eran cajones para recibir moneda, eran bodegas, porque los diezmos eran en especie, era trigo, cebada, sí, granos, becerros, ovejas, corderos, árboles frutales. Entonces los diezmos y las ofrendas fueron distribuidos de esa manera. Y las primicias surgieron porque cuando ellos entraron en la tierra prometida, durante todo el viaje por el desierto, ellos no dieron ni diezmos, ni ofrendas, ni primicias, porque estaban de un lugar a otro, no tenían cementeras, no tenían ganados. Bueno, sí tenían ganado, pero lo usaban para los sacrificios. Entonces cuando entraron en la tierra prometida les dijo que cuando vinieran las primeras espigas, los primeros frutos, los trajeran al sacerdote para que él los presentara ante Jehová. De ahí nacieron las primicias. O sea, las primicias sí nacieron con la ley, pero no los diezmos y las ofrendas. Y las primicias nacieron porque ellos entraron en una tierra que no habían cultivado, en ciudades que no habían edificado. Entonces, las primicias sí son de la ley y no son obligatorias. Si hay hermano que le da y le trae primicias, pues recíbalas, pero eso no es obligatorio. Eso no es obligatorio. Porque hay pastores que, por ahí me dijo algún hermano que hay pastores que habían abusado de eso. Y yo me encontré un pastor en Antioquia, hace bastantes años, que resulta que un hermano tenía una yegua, y la yegua le parió un potro, y estaba criando su potrico. Y de pronto llegó un paisano por él y dice, vengo por el potro. Dice, ¿por cuál potro? Dice, pues el de su yegua. Dice, si la yegua es mía y el potro es mío. Dice, no, porque el pastor me lo vendió. Figúrese, qué atrevido es el pastor. Que ni siquiera esperó que el dueño de la yegua le dijera, bueno, te voy a dar las primicias. Sino que él fue y lo vendió a un vecino y el vecino fue a buscar su potro. Entonces, el sistema financiero de Dios son los diezmos y las ofrendas, que nacieron con nuestros padres, quienes recibieron las promesas, y que nosotros somos la continuación de las promesas hechas a Abraham, a Isaac, y a Jacob y a los hijos de Israel. Entonces, lo que vino con la ley, eso quedó abolido, no la ley. La ley son los 10 mandamientos, la ley no está abolida, está cumplida. Dice en 1 Timoteo, capítulo 1, dice, la ley
no está puesta para el justo, sino para el impío. Puede leerlo ahí en 1 Timoteo. Pero lo otro sí, porque lo otro era transitorio. 1 Timoteo capítulo 1 o 2 de Timoteo capítulo 1, a ver uno que la tenga por ahí. 1 Timoteo capítulo 1, por ahí por el verso 4 o 5, o es 2 de Timoteo capítulo 1. La ley está puesta para el impío, para los parricidas, para los secuestradores, para los... 1:9. La ley no está abolida. Con la ley va a juzgar Dios al mundo. La ley está cumplida. La ley exigía muerte al pecador. La paga del pecador es muerte. Jesús ocupó nuestro lugar y murió en nuestro lugar y la ley se cumplió. Por eso ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley tenía un imposible, el de darnos vida. Lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo, para que la justicia que es por la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne. Entonces, tú no puedes predicar las primicias como parte del sistema de Dios. A veces por ahí, en las ciudades casi nunca hay primicias, pero a veces por ahí hay alguna hermana o un hermano que siembra un arbolito en el patio y trae el primer aguacate o la primera manzana o la primera naranja, en fin. Y claro, lo hacen con un gusto, con un sentido, y uno se lo recibe también con ese mismo sentido. Cuando yo era pastor en fundación, hubo un hermano que tenía 9 hijos y cuando le nació el 10º me lo quería traer de 10. Me quería dar el hijo de 10. Aleluya. Entonces los hermanos pues leen las cosas y piensan que eso es así, ¿no? Que eso es. Estamos oyendo acerca de las primicias y estamos viendo de que lo que son los diezmos nacieron en el Génesis, que el Génesis es el libro de los principios, y pensando en lo que son las primicias, según Génesis 4:4, donde Abel presenta la ofrenda de primicias. ¿Qué tiene que ver allí? ¿Qué tiene que ver ahí ese texto? ¿Abel presentó la ofrenda de primicias? Sí. A ver. Los primogénitos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Muy bien. ¿Qué dice Hebreos 11? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a su ofrenda y a un difunto habla por ella. La excelencia del sacrificio de Abel fue la fe, porque ni Caín ni Abel habían nacido cuando Dios sacrificó los animales para proveerles un vestido a Adán y a Eva. Cuando Adán y Eva pecaron y se avergonzaron, se hicieron un delantal de hojas de higuera. Eso era menos que una minifalda. Entonces, Dios los vistió de pieles. Para vestirlos de pieles, Dios tuvo que sacrificar unos animales unos animales inocentes que no tenían que ver con la culpa de Adán. Y con ese vestido de esos animales los vistió, no les hizo un delantal. Ahí está la primera enseñanza de la modestia en el vestido. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Ellos se hicieron un delantal de hojas de higuera, que eso era pan para hoy y hambre para mañana, porque las hojas se le iban a secar y iban a quedar en las mismas. Pero Jehová los vistió de pieles. Entonces, si Abel supo hacer un sacrificio, es porque su padre les había enseñado. El pecado de Caín no fue que él ofreció las más malas huyamas o los frutos de la tierra, sino que a él no le importó lo que Dios dijo y lo que Dios hizo. Caín siguió su camino. El pecado de Caín fue seguir su camino, porque con ese sacrificio Dios le estaba enseñando al hombre: la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre que pecaba para no morir tenía que traer un sustituto que muriera en su lugar. Entonces eso era lo que hacían los patriarcas y los israelitas. Venían al tabernáculo confesando: yo soy un pecador que merezco la muerte, pero aquí traigo mi sustituto. Un cordero, un becerro, una tórtola si era muy pobre. Y el sacerdote degollaba ese animal inocente, regaba la sangre en el altar y el hombre era acepto o recibido por la ofrenda. Entonces lo que está diciendo de Abel no es que él ofreció las primicias, sino que él ofreció de lo más escogido, lo primero de las ovejas o de su rebaño para hacer el sacrificio. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a su ofrenda y difunto aún habla por ella. Note que Dios no está alabando al hombre, sino alabando la fe que tenía. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara,
por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Jefté, por la fe Barad, por la fe Sansón, por la fe Samuel, por la fe David, que por fe conquistaron reinos, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, apagaron fuegos impetuosos, los 3 hebreos, evitaron filo de espada, fueron perseguidos, sufrieron vituperios. Todo eso lo hicieron por la fe. Entonces Abel no estaba ofreciendo primicias, sino que él vino a la presencia de Dios con su sustituto, que era lo escogido del rebaño. El otro no fue que ofreció lo peor, sino que ofreció lo que a él le dio la gana. Él no le importó lo que Dios dice. Por eso el apóstol Pedro y el apóstol Judas, hablando de los que se apartan, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, el camino de la propia voluntad. Si Dios le enseñó a Adán que el pecado es muerte, y para que Adán no se muriera, Dios ofreció un sacrificio. Adán vivió 930 años después de eso. Entonces, las primicias vinieron sencillamente porque Israel salió del desierto después de 40 años y entró en la tierra prometida para disfrutar de los frutos. Entonces se dijo que en la cosecha los primeros frutos los trajeran al sacerdote para que los ofreciera en una ofrenda mecida. Entonces eso era todo. Y ahí está especificado en el capítulo 18, de Números. Bueno, hablando de los diezmos, por decir, yo como pastor, si yo construyo una casa y la vendo por una cantidad, yo debo apartar mis diezmos. Claro. ¿A dónde deposito mis diezmos? ¿Al Fondo Nacional? ¿A otro arbolí? Lo único que no puede hacer es dárselos a usted mismo. Eso es lo único que no puedes hacer. Puedes ponerlos en el fondo local, en el fondo distrital, en el fondo nacional, usarlo para otra cosa, porque uno mismo no puede pagarse los diezmos o darse los diezmos a sí mismo. Eso no sería correcto. Sí, porque hay hermanos que tienen por ahí sus vaquitas y sus terrenitos y su negocito, aunque deben contentarse con lo que el Señor les da. Entonces, por eso, hermanos, hay que hacer la diferencia entre Jesucristo y lo demás. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Porque a lo largo de 4000 años, desde Adán hasta el Calvario, todo hombre que se acercaba a Dios tenía que traer un sustituto. Había ofrenda desde un becerro hasta una tórtola para que nadie por pobreza estuviera impedido de acercarse a Dios. Pero todo hombre, ya sea en la era patriarcal o en la ley, venía al patriarca o al sacerdote y le traía el animalito. Yo soy un pecador que merezco la muerte, pero aquí traigo mi sustituto. Y el animalito moría en lugar de él. Y el hombre era acepto. ¿Han leído el Salmo 32 que dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados? El perdón en el Antiguo Testamento estaba basado en que la sangre del animal expiaba o cubría el pecado del culpable. Por eso dice en el Nuevo Testamento que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Alguno que se lea Hebreos 9:15? A ver, usted que lee bien. Hebreos 9:15. Por cuanto es mediador de un nuevo pacto. A ver. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque las transgresiones que habían bajo el primer pacto fueron quitadas en el Calvario, porque apenas estaban cubiertas. Expiar quiere decir cubrir. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. El perdón en Israel era basado en que el pecado del hombre era cubierto por la sangre del animal. Pero Jesucristo es el Cordero de Dios, porque Dios se proveyó de Cordero. Hebreos 10 dice: como no te agradaron los sacrificios, ni los holocaustos, ni las expiaciones por el pecado, entonces dije, como está escrito en el rollo del libro, me preparaste cuerpo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo es el Cordero de Dios porque Dios se proveyó un cuerpo en las entrañas de una virgen. Y es el Cordero de Dios porque Dios mismo ofreció ese Cordero. Segunda de Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos 9:13 y 14 dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos los purificaba en cuanto a la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno
se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Él es la ofrenda y el oferente. Es que en Jesucristo solo se da eso. Solo en Jesucristo Él es el rey y el siervo. Solo Él es el juez y el abogado. Solo Él es el Padre y el Hijo. Solo Él es la ofrenda y el oferente, el Cordero y el sacerdote que la ofrece. Por eso Jesucristo es el todo en todos. Entonces Jesucristo es el Cordero de Dios. O sea, Dios proveyó un Cordero no para expiar, sino para quitar nuestros pecados. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces lo que pasó en el Edén fue una enseñanza gráfica que Dios hizo de cómo resolver el problema del pecado hasta que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo que hizo Abel fue seguir lo que su padre Adán le enseñó. Lo que no hizo Caín fue obedecer eso, sino seguir su propio camino. Bueno, entonces vamos a seguir con... entonces, la ley que fue promulgada en el monte Sinaí y fue cumplida en el monte Calvario, ninguna ley es retroactiva, ni la de Dios siquiera. Por eso dice Romanos 5:13, antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley, no se inculpa, no hay transgresión. O sea que la ley comenzó a funcionar a partir de su promulgación en el monte Sinaí, no antes. Como el Congreso cuando hace una ley, hasta que el presidente no la firma, no es ley. Y esa ley tiene una fecha en la que comienza a regir. Esa ley no es aplicable antes, sino a partir de esa fecha. Entonces, la ley que fue proclamada en el Sinaí estableció muchas otras cosas. Entre ellas, en la ley había un castigo para cada pecado. El asesino debía morir, el hechicero debía ser quemado, el adúltero apedreado, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. No sé si usted quiere vivir en la ley. Y el que era declarado maldito, colgado en una cruz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces esa dispensación terminó en el Calvario. Y el sacerdocio y el culto, todo aquel terminó porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Capítulo 10 de Hebreos. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Si usted se pone frente a la luz, hay una sombra, hay una silueta, pero ese no eres tú. Es la silueta que se proyecta porque la luz le está dando a su cuerpo. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen, hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica dicho culto. Ahí lo dice en Hebreos 10, 1 y 2. Sacrificio y ofrenda no quisiste, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, heme aquí, como en el rollo del libro está escrito, me preparaste cuerpo, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque ciertamente todo sacerdote está día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto lo atestigua el Espíritu Santo después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, pondré mis leyes en sus corazones, en sus almas las escribiré, y añade, no me acordaré más de vuestros pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces viene una conclusión, así que tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Esto es por el velo de su carne que fue rota. Ahí está todo. Aleluya. Entonces, ya le digo, si los hermanos te traen la primicia, recíbalas, porque ellos lo hacen de buena voluntad, pero eso no es obligatorio. Y los diezmos, como he dicho, los diezmos se dan. Las ofrendas se dan. El verbo que Dios usa es el verbo dar. El verbo de la ley era hacer. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Maldito todo aquel que no permaneciera en las palabras de esta ley para cumplirlas. Pero en el cristianismo el verbo no es hacer sino creer. Creer. Aleluya. Estas señales seguirán a los que creen. El que cree y obedece será salvo. Aleluya. Dios no está vendiendo nada, porque Él no es comerciante, Él es negociante, que es diferente. Entonces, Él está Él dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y en eso estamos aquí. Pero no tenemos nada para vender, porque Dios no es comerciante. Entonces, los diezmos y las ofrendas se predican como una doctrina cristiana, como se predican las demás doctrinas. Entonces, lo que necesita la gente para ser generosa es la gracia.
de gracia recibiste, ¿qué dice? Dad de gracia. Nadie es generoso por naturaleza humana. Lo que nos hace generosos es la gracia de Dios. Que no solamente damos los diezmos, no solamente damos las ofrendas, sino que nos damos a nosotros mismos al servicio de Dios y al servicio de los demás. Entonces, como ahora el sumo sacerdote es Jesucristo, entonces por eso los diezmos en la iglesia se mandan al fondo general, porque el fondo general es el medio para poder mantener la organización y poder ayudar. Muchos han recibido ayudas para construcción, muchos han recibido ayudas para mantenimiento, para arriendos. ¿De dónde sale eso? Del fondo general. El fondo general es alimentado por dos fuentes, el diezmo de diezmo y la ofrenda misionera. En la localidad quedan las demás ofrendas, queda el 90%, no para el pastor, sino para la administración del santuario. El pastor es una parte principal y por eso recibe una parte principal, pero el pastor no es el dueño de los diezmos. Levítico 27 dice, el diezmo pertenece a Jehová. La gente no le trae los diezmos a ti, le la traen al Señor. Y entonces el Señor pone una administración en su iglesia para que los diezmos sean administrados para el mantenimiento del santuario. Es decir, un santuario como este necesita pagar impuestos, pagar luz, pagar agua. Bueno, quizás no pagar impuestos porque quizás están exonerados de los impuestos, pero el mantenimiento de un edificio de estos cuesta. Y además la iglesia tiene la misión de hacer la obra evangelista. Si no tiene con qué hacerlo, porque todo se lo consume el pastor, entonces no habrá cómo esparcir el evangelio y habrá que poner a las hermanas a vender empanadas para pagar el teléfono y para pagar el agua. No. De ahí viene la provisión para todo. Vea, cuando al Señor Jesús le cobraron el impuesto, ¿qué hizo Él? Mandó a Pedro a que sacara un pez y que le abriera la boca y había un estater. Dijo, paga por ti y por mí. En la boca de los peces está la provisión para el pescador y para el dueño de la pesca. No solo para el pescador. Paga por ti y por mí. Amén. Los diezmos son de Jehová. Y en la iglesia hay una administración. Es decir, la administración está determinando que el pastor va a recibir una determinada cantidad de dinero para su sostenimiento. Porque el Señor dijo, digno es el obrero de su salario. Pero lo que sí tenemos que cuidarnos es de no enriquecernos. Allá en 1 de Timoteo, capítulo 6, en las cartas pastorales, no en las cartas a las congregaciones, no en las cartas pastorales, habla de los que quieren enriquecerse. Y entonces sufren muchos daños. A ver, eso está en 1 de Timoteo, capítulo 6. Y eso deben tener cuidado porque a veces la prosperidad es más dañina que la persecución. La persecución bendice a la iglesia porque la gente busca a Dios y Dios les responde. Pero la prosperidad a veces hace que la gente busque en otras cosas. Dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Así que ahí está la advertencia, porque a más de uno nos ha dañado la prosperidad económica. No debemos dejar de ser siervos. El pastor no es un señor, es un siervo del Señor. Y trabajamos no sencillamente para conseguir dinero, no. Nosotros no trabajamos para eso. El Señor prometió suplir todo lo que nos falte según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Yo tengo 54 años de estar sirviendo al Señor. No he necesitado meterme en ningún negocio para educar a mis hijos, para tener mi familia bien. Siempre el Señor me ha provisto lo que he necesitado. Porque una cosa es confiar en el Señor y otra cosa es confiar en los negocios. En los negocios. Ya el que se dedica a eso ya va fallando en la fe. Bueno, entonces creo que si entendemos la diferente administración de Dios para con los patriarcas, para con la ley y para con la iglesia en la dispensación de gracia, entonces no tenemos ningún problema, porque sencillamente la iglesia es la continuación de las promesas hechas a Abraham, nuestro padre. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio
un encuentro con Jesús.